Bueno, jóvenes, para llegar ya ahora al cuarto motor de base de datos, que vendría siendo Postgres, hemos pasado anteriormente por Linux con MySQL, que era un motor, cierto, open source, era gratuito. Luego pasamos a uno de pago, que era SQL Server, ¿cierto? Luego pasamos a otro de pago, que era Oracle. Y ahora el último motor de base de datos, que es bueno que lo conozcan, que es Postgres. ¿Ya? Postgres es un motor libre, ¿ya? Bastante potente con cuanto a funcionalidades. Y hoy día está haciendo la competencia a motores de pago como SQL Server o Oracle. Entonces también una alternativa bastante grande considerarla. De hecho, empresas de nivel de Amazon y Google utilizan Postgres como motor de base de datos. Entonces son empresas que gestionan millones de transacciones. ¿Ya? Y lo mejor de todo que es gratis, open source. ¿Ya? En esta ocasión, este motor de base de datos Postgres lo vamos a implementar sobre un sistema operativo Linux también, pero una distribución que se llama CentOS, ¿cierto? Que son los Linux corporativos en realidad. Son orientados a grandes data centers. Por ello tenemos que hacer la primera máquina virtual, en este caso para poder implementar luego el motor de base de datos y más adelante nuevamente con el cliente hacer las conexiones correspondientes, con alguna herramienta gráfica. También tiene herramientas para hacer conexión remota, pero primero tenemos que hacer en este caso el motor de base de datos. Así que una nueva máquina virtual, un nuevo servidor, y le vamos a dar algunas características correspondientes, ¿ya? Entonces, Postgres, ¿ya? Este va a ser un Linux. ¿Y qué distribución Linux lo vamos a hacer? Para poder hacer el servidor CentOS hay que elegirlo como Red Hat 32 bits, ¿ya? Porque CentOS es derivado de Red Hat, por lo tanto ese sistema operativo corre bajo esa plataforma, ¿ya? Entonces, Red Hat 32 bits para nosotros va a ser el CentOS, donde va a estar implementado Postgres, ¿cierto?, en unos minutos más. Con respecto a las características técnicas para este motor de base de datos, para nosotros cuando implementamos Oracle o SQL Server ocupamos bastante RAM, ¿se acuerdan? 1 GB mínimo para la implementación de RAM, ¿ya? Para el motor de base de datos. Aquí nos ocupa mayormente, o nos ocupa más que 512 MB, por eso es suficiente. Por lo tanto, es bastante liviano para nosotros. 512 MB en la máquina virtual. Bien, 512 MB. Y disco duro. Crear disco duro virtual. El disco duro o el tamaño del disco duro virtual para este motor de base de datos lo vamos a dejar en 10 GB, no más que eso. 10 GB. Si pueden, vayan haciendo dos máquinas en paralelo, ¿cierto? Tener de respaldo otra inmediatamente, una máquina limpia. Un servidor CentOS 1 con Postgres y otro servidor CentOS con Postgres también, ¿ya? Así que, recomendación, en vez de clonarlo, háganlo individual. Los servidores, sobre todo de base de datos. Entonces, hacer otra máquina al mismo tiempo con las mismas características. ¿Lo va a hacer así? Dos máquinas. Dos máquinas iguales. 10 GB de disco duro, 512 MB de RAM. 12 MB de RAM. Y las modificaciones que vamos a efectuar, tanto en la tarjeta de red o en el arranque, en esta máquina, en la primera que estamos creando, tarjeta de red interna y cierto modo promiscuo permitir todo, como las tenemos en la otra, red interna. Y en el caso de sistema, hacer que arranque con la unidad óptica en primer lugar y disco duro en segundo lugar, ¿ya? Para que hagamos la instalación previa. Se parece mucho a la implementación hecha anteriormente. Red interna, modo promiscuo permitir todo, 512 MB de RAM y unidad óptica en primer lugar. Esa es la implementación base. Y hacer otra máquina inmediatamente igual. Una vez que tenemos ya la base de instalación, ¿cierto? Hay que montar el ISO correspondiente. Hay 3 discos ISO en la carpeta que les pasé. Y el que debe montar es el que se llama 1 de 2. 1 de 2. Entonces van a buscar a su carpeta de CentOS y montan el disco que se llama CentOS 5.11 1 de 2.
Y estaríamos listos ya con la base de la instalación para agregar nuestro cuarto servidor de base de datos. Así que recomendación, hacen uno, replican otro, o van haciendo otro a la par, para tener de respaldo. Ya, iniciamos la máquina CentOS para instalar el sistema operativo. Lo primero que nos va a preguntar en la instalación del CentOS es si queremos instalarlo en modo con interfaz gráfica o sin interfaz gráfica. ¿Ya? Por eso nos dice Linux Text o Enter. Si queremos instalarlo en modo gráfico, presione la tecla Enter. Si queremos instalarlo solamente por terminar, hay que escribir la palabra Linux Text. Lo vamos a instalar con escritorio gráfico, Enter entonces. ¿Ya? ¿Por qué es importante que practiquemos con el CentOS para montar Postgres? Porque es el sistema operativo más utilizado en los data centers, en las empresas de hosting. Y ahí simplemente los motores de base de datos, para alto rendimiento. En cambio, MySQL lo instalamos en Ubuntu Server porque Ubuntu Server es una plataforma de gama menor alta, gama media. Por lo tanto, soporta una cantidad menor de transacciones que CentOS. CentOS está preparado para aplicaciones gigantes, aplicaciones de secciones múltiples. Adelante. Entonces, ahí tenemos una diferenciación. Luego, nos pide la revisión del disco. ¿Ya? Nos pide la revisión del disco. Como CentOS, en este caso la instalación, nos simula que fuese un disco físico, nos pregunta si queremos revisarlo si está como falla el disco. Por ejemplo, el DVD, si está sucio, tiene rayones u otro. Pero como es una imagen virtual, no necesitamos revisarlo. Por lo tanto, se salta en el paso. Skip. Skip. Entonces, skip para que saltemos la implementación de CentOS. Luego de ello, que ya pasamos la etapa inicial, comenzamos con el asistente de instalación. Este asistente es bastante sencillo de implementar. Que en sus configuraciones previas nos va a pedir, por ejemplo, el idioma. Lo primero, cambien idioma a Spanish. El teclado lo dejamos por defecto como español, que lo asume en conjunto con el idioma. Y ahí nos pregunta sobre la partición. Nosotros tenemos un disco de 10 GB. Es un disco, en este caso, bastante pequeño para el motor de base de datos que vamos a utilizar, pero también consideremos que en este servidor de base de datos no vamos a guardar ni millones de registros, vamos a hacer un par de bases de datos con unas tablas, ¿cierto? Entonces ahí depende también el tamaño del disco duro. Postgres tiene una gran ventaja que soporta aproximadamente 200.000 millones de registros, y eso es una base de datos bastante grande. Con 200.000 millones de registros le serviría bastante a una empresa, y es más que suficiente. ¿Ya? Y también es orientado a objetos y relacionado, o sea, tiene todas las condiciones técnicas para ser un motor de base de datos, ¿cierto?, líder del mercado. ¿Ya? Competencia directa con Oracle. Entonces, generamos la partición, la primera partición, con el asistente de instalación. Sí. Luego nos pregunta qué tipo de partición queremos crear. Seleccionamos la primera opción que habla de crear diseño predeterminado, ¿ya? Donde dice suprimir particiones y crear diseño predeterminado. La primera opción de las 4. Nuevamente nos pregunta y ahora nos dice que va a borrar todo el disco duro, va a hacer las particiones por defecto para instalar el motor de base de datos. Le decimos que sí. Ya. Por último, ya viene la parte donde vamos a configurar las tarjetas de red. Esto lo vamos a hacer después, vamos a hacer nosotros la instalación mientras, después vamos a configurar el servidor. Por lo tanto, lo dejamos como viene por defecto en modo DHCP,
tarjeta dinámica. Después la voy a poner estática, hacer las correcciones del cliente, todo lo que viene de todo lo que los servicios que hay que levantar y cosas extra. Entonces, por lo tanto, no hacemos ninguna configuración en la tarjeta de red por el momento, solamente como viene por defecto. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer después manualmente. ¿Ya? Luego, ubicación horaria. ¿Ya? El servidor, ¿cierto?, se adecua a la hora según la ubicación en la que nos encontremos. En este caso tenemos que seleccionar América Santiago. ¿Ya? Y si no podemos pinchar directamente la ubicación horaria, la despliega usted del menú. Ahí busca la zona horaria para que identifique con la hora correspondiente según nuestro continente. Ahí para que firme mientras marco. Ya, entonces, América Santiago. Ya. Y siguiente. Ya. Una de las partes más importantes del servidor cuando están instalando, antes de implementar todas las configuraciones, es que ahora crea el usuario ROT. Por lo tanto, este es el usuario que tiene todos los privilegios. Y lo que está haciendo usted es activándole la contraseña del usuario ROT. Así que recuerden, no lo olviden aquí, porque aquí se instala al principio. No como cuando instalamos MySQL con Ubuntu era al final. La última etapa era instalar el ROT, aquí al principio. Por lo tanto, ahí recuerde bien la contraseña, repítela 2 veces. El usuario ROT ya se activa desde ahora. Ya, gracias Marco. Ya, luego de haber, ¿cierto?, declarado el usuario ROT, Luis va en esa etapa ya. ¿Va en ROT? Ya. Viene alguna configuración con respecto a la interfaz gráfica de trabajo y qué cosas queremos instalar en el servidor. ¿Ya? Este servidor puede utilizar dos tipos de escritorio gráfico y dos utilizados en el mundo Linux. Uno se llama Genome y el otro KDE. ¿Ya? Por ejemplo, para la máquina 1 que van a hacer, yo les recomiendo que lo hagan con Genome y la otra máquina la hagan con KDE para tener dos escritorios diferentes. ¿En qué afecta un escritorio con el otro que sea distinto? En nada. En la forma visual como se ve el sistema operativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, primero, como viene por defecto, lo dejamos con Genome y más abajo, ¿cierto?, pinchan la pestaña que diga Server GUI o Server con interfaz gráfica. En el servidor 2 van a hacer lo mismo, pero en vez de Genome seleccionan KDE, ¿cierto? En el servidor 2 harían algo así, con KDE. Así tendrían, ¿cierto?, dos servidores de base de datos, pero con distintos escritorios gráficos. ¿Ya? Entonces, como yo estoy haciendo una sola máquina, sería Desktop Genome o Genome, Server GUI, también marcado. ¿Ya? Y abajo, en personalizar ahora, vamos a ver qué programa le vamos a instalar o qué motor de base de datos vamos a instalarle a este servidor. ¿Ya? Personalizar ahora. Se puede hacer ahora, se puede hacer después, ¿ya? Pero ahora lo vamos implementando. Y nos vamos a personalizar ahora y así vamos a optimizar el servidor. Le vamos a eliminar las cosas que no necesitemos y vamos a dejarlo justo. Y eso hace que la instalación sea mucho más rápida también y ocupe menos espacio. Ya, personalizar ahora. Entonces vamos repasando cuáles son las herramientas del servidor que vienen, cuáles son las que vamos a dejar y cuáles son las que vamos a eliminar. Ya. Entonces hay una pestaña que dice agrupamiento, clustering. Esa herramienta no la utilizamos en este ejercicio. Ya. Hay otra que se llama almacenamiento cluster, tampoco la utilizamos. Tampoco. Seguimos con una que se llama aplicaciones y aquí le vamos a eliminar algunas cosas a este servidor para que optimicemos su rendimiento. Primero, le vamos a eliminar, ¿cierto?, la pestaña que dice gráfico. ¿Ya? ¿A qué se refiere gráfico? Que trae herramientas, por ejemplo, para abrir fotos, edición de fotográfica. No las necesitamos en un servidor. ¿Ya? La eliminamos. Eliminamos juegos y entretenimiento. Eliminamos oficina y productividad. ¿Ya? Y eliminamos sonido y video. ¿Ya? Que son herramientas innecesarias en este caso en el servidor. Entonces repetimos, eliminamos primero la que se llama gráficos, eliminamos la que se llama juegos, oficina y sonido. ¿Ya? El resto las dejamos por defecto, las que trae. Eso nos va a hacer la instalación un poco más rápida también y menos espacio en disco. Herramientas de desarrollo,
Ya, hay varias alternativas que vienen por ahí aplicables. No vamos a elegir ninguna de las que viene acá. No necesitamos ninguna de estas bibliotecas. Luego nos vamos a entornos de escritorio. De ahí aparece el escritorio gráfico que vamos a aplicar. ¿Cuál es? Genome. Y en la otra máquina, KDE. Hay que tener cuidado porque en la máquina 2 le pueden aparecer los dos seleccionados. Los dos, ¿cierto? Entonces ahí desmarque Genome, porque siempre te obliga a que Genome sea el predeterminado. Dejen el otro escritorio gráfico. Después ustedes van a comparar los dos cómo se ven y cuál le agrada más. ¿Cuál es más fácil aprender a usar? Ya, Genome y KDE. O KDE. ¿Ya? En idiomas, nada por defecto, dejamos todo como viene, no agregamos ningún idioma extra. Y ahora vamos a la parte importante donde se agregan los motores de base de datos. Aquí me da a elegir, ¿ya? Y también hay que retirar o desinstalar algunas aplicaciones. ¿Ya? Vienen dos motores de base de datos a elegir. ¿Cuál viene? Postgres o también MySQL. Este servidor puede ser de los dos tipos, ¿ya? En este caso nosotros vamos a ocupar Postgres, ¿cierto? Y ahí dice que este incluye paquetes de Postgres de instalación. ¿Ya? Entonces seleccionamos Postgres y abrimos la pestaña que dice paquetes opcionales para que veamos qué cosas se van a instalar del motor de base de datos Postgres. ¿Ya? Entonces, sobre Postgres, luego de haberlo marcado, paquetes opcionales. ¿Ya? Y aquí nos vienen varias librerías. Entonces hay algunas que vamos a tener que utilizar. Por ejemplo, si las vamos a trabajar Postgres con SQL Server. ¿Ya? Por ejemplo, ¿le suena común esta? ODBC. El ODBC lo vamos a instalar. Entonces dice que Postgres, ¿cierto?, va a instalar esta herramienta para conectarse con otros motores de base de datos. ODBC es la herramienta que ocupa SQL Server, el driver. Entonces ahí lo agregamos. ¿Ya? Dice Postgres, ¿cierto?, ODBC. Y viene otro driver más abajo que se llama igual. Se llama Postgres ODBC, pero es de 64 bits. Ya, esa es la diferencia. ¿Ya? Está la otra versión del driver Postgres. Está la de, ¿cierto?, compatible con i386 y esta es además compatible con i386 y 64 bits. A ver, la recomendación sería la siguiente. Si el cliente que tienen ustedes es solo de 32 bits, instalan el primer driver. Si estamos trabajando con un cliente de Windows 7 que también es de 64 bits, instalan los dos. Entonces, si no estoy seguro, instalo los dos. Los dos que se llaman Postgres o DBC. El primero y el segundo. Ya. Son los drivers de conexión. ¿Nicolás? ¿Sí? Los dos. Vienen otras herramientas más abajo que ya están instaladas. Si echamos un vistazo, que se llama, por ejemplo, Postgres SQL Server. Vienen unas librerías, unas bibliotecas. Las que vienen más abajo, ¿cierto?, las dejamos por defecto. ¿Ya? No hacemos ninguna instalación extra. Solamente agregamos las que se llaman Postgres o DBC. ¿Ya? Nada más. Nada más. Ninguna librería extra. ¿Ya? En caso que llegásemos a necesitar alguna, la podemos agregar después. ¿Ya? ¿Qué servidores vamos a desinstalar de acá que no utilizamos? ¿Ya? Vamos a desinstalar el servidor de correo, el servidor DNS, el servidor de noticias y el servidor de impresión. ¿Ya? Nada más. El resto solamente intervenimos Postgres y agregamos dos herramientas o dos paquetes que eran Postgres o DBC. ¿Ya? Y el resto eliminamos servidor de correo, lo demarcamos, servidor DNS, servidor de noticias y servidor de impresión. ¿Ya? Que en este caso CentOS viene con servidores ya instalados, entonces lo estamos sacando desde un principio. ¿Ya? Nosotros nos enfocamos
a Postgres. Este servidor también lo podríamos haber hecho MySQL. De hecho, si lo pinchan, vean qué paquetes trae si hubiese sido MySQL. Por ejemplo, veo paquetes adicionales. De ahí vienen varias librerías y también vienen los ODBC, los MySQL Connector ODBC. También los trae. Y eso es lo que permiten hacer, en este caso, integración. ¿Ya? Entonces, MySQL en este caso no lo requerimos. No lo requerimos. ¿Ya? Luego seguimos sistema base. ¿Ya? Revisamos, solamente revisar lo que trae. No hacemos nada. Virtualización, tampoco. ¿Ya? Tampoco. Solamente nosotros intervenimos en la pestaña servidores. Intervenimos en PostgreSQL y agregamos Postgres SQL DBC para que repasemos. ¿Listo? Estaríamos listos con la instalación. Vamos al siguiente. Si se olvidó instalar Postgres, porque puede pasar, se puede hacer después. Se puede hacer después. Se puede hacer más adelante una vez que esté instalado el servidor. ¿En Postgres solo se añadieron los DBC? Solamente lo DBC, nada más. Nada más. Y va a comenzar la instalación. De ahí comenzamos la instalación del servidor CentOS con el motor de base de datos. Ahí nos va a hacer algunas preguntas con respecto a la instalación, nos va a dar advertencia de las particiones. Luego crea una cuenta más y estaríamos ya listos. Después viene la configuración. Hoy día la instalación solamente. La otra clase vamos a configurar. La configuración. Esa es una cuenta que es bastante rápido la instalación del motor de base de datos. No, lo hacemos en un par de minutos. No en varias clases, en una clase está listo ya. Luego este reinicio vienen un par de configuraciones, si bien son bastante sencillas, pero ya quedarían condiciones de estar instalado el servidor. Y luego querían algunas configuraciones más simples como probar conectividad y ya para la siguiente clase empezar a configurarlo como motor de base de datos. ¿Ya? Pero debemos confiar que ya Postgres va a estar instalado sobre CentOS, pero no va a tener configuraciones. Ya, como les comentaba, el servidor cada vez que se reinicia o ejecuta un cambio, ustedes se van a fijar que bueno, se va a demorar varios minutos en iniciar y va apareciendo un check con un símbolo OK o fail de acuerdo a la configuración que va teniendo, si está en forma correcta o no. De hecho, a mí me gusta pinchar siempre para que muestre los detalles. De ahí va apareciendo cada configuración. Obviamente la que no va a aparecer o va a estar en rojo va a ser red, ¿cierto? Porque la red todavía no está asignada, no hay direccionamiento IP, tampoco no está teniendo acceso al exterior. Entonces van a empezar a aparecer todo con OK, todos los demonios que están corriendo en la máquina. Y no son procesos, son demonios. Eso puede demorarse algunos minutos. De hecho, esta va a aparecer determinando la información IP. No tiene IP, ¿cierto? No está con dirección IP. Ahí se va a pegar un rato. Así como si fuera ya el equivalente de la configuración. O sea, de la Y ahí efectivamente apareció con fail, ¿cierto? En rojo por la dirección IP. Ya. La configuración siguiente, ya después de haberse instalado, después de haber reiniciado, que es la parte que más se demoró es cuando pedía dirección de red, ¿cierto? Ahí apareció un fail, porque no tenía dirección IP. Luego va a reiniciar la máquina, ¿cierto?
¿cierto? El servidor CentOS le va a pedir configuración de cortafuego, lo deshabilitan, ¿ya? Lo deshabilitan. Aquí no habría problema porque vamos a hacer un taller local, por lo tanto no tendríamos problema. Entonces deshabilitan el firewall del CentOS. Ya, me da una advertencia, me pregunta que si estoy seguro que voy a deshabilitarle, ¿sí? Le digo OK. Luego viene la configuración de seguridad, la que viene por defecto, que dice obediente, la dejan por defecto. ¿Ya? Luego pregunta por un archivo que va a registrar los eventos del kernel. No lo vamos a necesitar tampoco para este taller, así que también lo dejan por defecto como viene, sin habilitar ese registro. Fijarse que la hora y fecha sea correcta es sumamente importante, la fecha del servidor y hora. Recuerden que los registros que realicemos se guardan según la hora del server. Así que ahí, en caso que tengan problema, corrijan la hora por la hora correspondiente. Ya son casi las 16 horas. Casi son las 4. ¿Ya? Y luego una cuenta. Esta cuenta, como explica ahí, es una cuenta que se crea una cuenta de acceso, pero se utiliza para no roles tan administrativos, no que tengan tanta relevancia, para no ocupar siempre el usuario rol. Entonces crean el username arriba, luego el nombre completo, pero el válido es el primero que está arriba. Por eso usen inicial y apellido en el nombre de usuario. ¿Ya? Inicial y apellido, luego nombre completo. Por defecto, como viene, el que trae. Obediente el que trae. ¿Ya? Después crean la cuenta. Recuerden con el nombre de usuario en la cuenta con que entran. ¿Ya? Pueden entrar con el usuario root que ya está activado al principio, o este usuario que estamos creando ahora. Cualquiera de los dos sirve, pero el que tiene más privilegio es el root. ¿Ya? El que tiene más privilegios que todo. ¿Ya? Luego pregunta sobre la tarjeta de sonido. Nosotros eliminamos los programas de audio y video, así que omitimos este paso. Seguimos en adelante. Y por CDs adicionales. No necesitamos CDs adicionales por el momento porque depende de la cantidad de roles o paquetes que instalamos. Si entre más servicios instalamos, va a pedir el disco 2. El 2 de 2. Y dice que hay que montar el disco 2 en la bandeja. Como fue poco lo que instalamos, incluso le quitamos cosas, no va a pedir más. Y esa instalación se podría aumentar de 10 minutos, pasaría a casi una hora de instalación. ¿Ya? Entonces, CDs adicionales, no. Y finalizamos. Y ahora nuevamente va a ser el reinicio de la máquina. Y podríamos entrar con el usuario root, directamente con root ahora. ¿Y el cada uno? Ya, entonces entramos como usuario root para hacer las configuraciones previas. Solamente vamos a llegar a probar, en este caso, conexión, nada más. La próxima clase después trabajamos en el motor de base de datos. Entonces, jóvenes, en el servidor CentOS, vamos a configurar la tarjeta de red del servidor, que no la tenemos lista. No la tenemos lista. Se van a ir a Sistema, Administración y la pestaña que dice Red. Ahí dice Configuración y conexiones de red. Ahí vamos a editar la dirección IP. ¿Ya? Entonces lo primero que se van a encontrar es que la tarjeta de red está desactivada. ¿Ya? Desactivada. Y le vamos a asignar IP estática. Entonces, en la misma pestaña donde estamos trabajando la tarjeta de red, arriba hay una que dice modificar. Modificar. ¿Ya? Y en modificar está la opción de configurar, dice, las direcciones de IP de manera estática. Y ahí la modifica. ¿Ya? Y la IP que vamos a usar para esta máquina, ¿cierto? Va a ser la siguiente. Vamos a usar la 192.168.1.20. ¿Ya? La máscara de subred
es la misma que estamos utilizando en las otras máquinas servidores de base de datos, y la puerta de enlace también es la misma. Entonces ahí tendríamos las direcciones: 192, 168, 120, 255, 255, 250 la marca subred, y la puerta de enlace la punto 11. Y en el caso que tenga su segunda máquina virtual, en vez de la 20, la 21. ¿Cierto? La IP siguiente. La 20 y la 21 es la máquina de respaldo. ¿Ya? El botón para guardar no se alcanza a apreciar, jóvenes, pero es el botón que está a la derecha abajo. Hay dos botones. ¿Ya? El de la izquierda es cancelar y el de la derecha es el OK. Ya que se alcanza a ver un borde del botón. Entonces ahí, precaución con presionarlo, y ese es el que graba. Entonces, 192, 168, 1.20 para esta máquina, 21 para la máquina 2 que esto está haciendo, y OK. ¿Ya? OK. ¿Ya? Y lo segundo que tiene que hacer en la máquina es darle un nombre. ¿Dónde le cambia nombre? Acá en la pestaña que dice DNS. ¿Ya? Por defecto dice la máquina se llama localhost.localdomain. ¿Ya? Entonces, nosotros le vamos a dar un nombre como tenemos en las otras máquinas. ¿Cómo se llaman los otros servidores? Server 1, server 2, server 3, no sé. Server 4. ¿Ya? Le da un nombre. Por ejemplo, server 4 lo voy a llamar a este. Para llevar la estructura, ¿cómo se llama el otro? ¿Sí? ¿Cómo se llama el otro? Así creo, ¿cierto? ¿Ese nombre le dieron? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, no sé. Le dan un nombre. ¿Ya? Ya. Y archivo arriba, guardar. Archivo, guardar. Bueno, en caso que se equivoquen después, le podemos cambiar el nombre. Ya saben dónde está. Tarjeta de red, en la pestaña DNS. ¿Ya? Y guardar. Arriba, archivo, guardar. Guardar. ¿Ya? Si quieres revisar nuevamente, si quieres ver que se guardó correctamente, nuevamente a sistema, nuevamente a administración, nuevamente a red. Revisa en modificar y ahí va a estar guardado la IP. Guardada la IP. ¿Ya? Falta un solo detalle, que la tarjeta de red está desactivada, está apagada. Tienen que activarla ahora ya que tiene IP. Entonces ahí la activan. ¿Cierto? Y luego de un segundo cambia a modo activo la tarjeta de red. Cambia a modo activada. Y la última prueba que tenemos que hacer allá, ¿cierto? Guardo esta configuración. Vamos a abrir la terminal de Linux ahora para ver algunos con comando, algunas cosas de la máquina. Y la terminal, ¿cierto? La terminal está en accesorios, arriba. ¿Ya? En accesorios arriba está la terminal. Aplicaciones, accesorios y está la terminal. Entonces, por ejemplo, quiero recordar o quiero ver la IP de la máquina. ¿Con qué comando lo veríamos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo veo la IP? Ifconfig. Ifconfig. En Windows es ipconfig y acá es ifconfig. Y ahí compruebo. Ah, la IP que sea la correcta. En la tarjeta de H0, ¿cierto? En la segunda línea, la que dice inetAther, aparece la IP que le asignamos. Si la grabamos correctamente, de lo contrario, no aparecería nada. Ya. Y ahí, ya con esta dirección IP, ahora desde el cliente, por lo menos pruebe conectividad. Haga un ping a la máquina. Haga un ping a la máquina. Hagan un pin a la máquina virtual. Sí, y le debía responder el servidor santo. ¿Ya? Hasta ahí es lo que llega hoy día por lo menos, la configuración base del sistema operativo. ¿Ya? Para después configurar el motor de base de datos. Ya con eso
por lo menos estamos en la clase de hoy día, para que les dé tiempo de ponerse al día a los que están terminando las máquinas. La otra máquina tiene que ser igual, pero con otro nombre y con otra IP. ¿Ya? Pero tenerla de respaldo solamente en caso que tenga problemas en la primera máquina Postgres. ¿Ya? Para apagar la máquina, a comando, apaguémosla por la misma terminal. Comando para apagar la máquina. ¿Se acuerdan? El comando que le hicimos en Linux. Shutdown, espacio, -h, now. Y ahí se apaga. Ahí tenemos listo el servidor. Y se va. Ya, joven, hasta ahí estaríamos listos por lo menos por hoy día. ¿Ya?